Buenos días, muchas gracias por la asistencia a la sesión clínica de hoy. Tenemos a Caterina Chopana, que nos va a hablar sobre alergia a contrastes radiológicos. Es la residente de tercer año del servicio de alergia. Buenos días, bueno, ya me presentaron, así que vale, no tengo que presentarme de nuevo. Para el día de hoy traemos el tema sobre reacción e hipersensibilidad a medios de contraste. Para comenzar, quiero aclarar un poco un mito que es muy frecuente para todos y que nos llega con mucha frecuencia sobre el común denominador sobre la alergia o lo que se decía antes, la reacción existente entre la alergia al yodo, el contraste yodado, los mariscos y muchas veces al pescado. Esto fue un mito que se creó antes y no tiene nada que ver, así que quiero que a partir de hoy tengamos en cuenta que la proteína del marisco, el contraste yodado y el yodo no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, comenzando con esto, los contrastes radiológicos son sustancias usadas para incrementar la diferencia de densidad entre tejidos con el objetivo de ayudar al diagnóstico radiológico y con esto orientarnos más al diagnóstico clínico. Para ello existen diferentes medios de contraste. Por un lado tenemos el contraste yodado, el cual lo podemos dividir según su clasificación en 4 grupos: iónicos, no iónicos, y según su estructura en monoméricos y diméricos. Utilizamos con frecuencia los no iónicos y por esto es lo que vamos a hablar a partir de en la charla de hoy. Dentro de los no iónicos tenemos a los monoméricos de baja osmolaridad, que son los más utilizados en nuestro hospital y con más frecuencia a nivel mundial, donde está el iohexol, conocido como Omnipaque, el iopamidol o iopamiro, la iopramida o el ultravis, el ioversol o Optiray, el iomeprol o iomerón, y dentro de los diméricos tenemos a varios, pero el más conocido era el iodixanol, conocido como Visipaque, que ya no lo utilizamos. Dentro de los agentes de contrastes paramagnéticos, que son los quelantes de gadolinio, también tienen su clasificación en 4 grupos, que son los quelantes iónicos y los quelantes no iónicos. Dentro de estos tenemos cíclicos y no cíclicos. Con esto quiero que se queden únicamente que los más utilizados tenemos el gadoteridol y el gadobutrol, conocido como gadobis. Actualmente tenemos dentro de la epidemiología, para que nos quede claro, la importancia de las reacciones por medios de contraste. Dentro de ellas, 0,5 hasta 3 por cada 100.000 eventos están involucrados medios de contraste iónicos. Dentro de ellas, la mayoría de las reacciones por hipersensibilidad no inmediata son debidas a contrastes yodados y muy pocas son debidas a medios de contraste por gadolinio. La reactividad cruzada de reacciones de hipersensibilidad no inmediata, el 68% son debidas a medios, como les dije anteriormente, no inmediatas versus inmediatas, que ocupan simplemente un 39%. Y dentro de esto, de 1 a 3% de cada 100.000 eventos es debida a una mortalidad por medios de contraste yodados, y solo 0,008% de cada 100.000 eventos están involucrados medios de contraste por gadolinio. Dentro de la clasificación y clínica debemos partir que es una reacción adversa. Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos que clasificarlo, o se clasifican en reacciones tóxicas o tipo A y reacciones de hipersensibilidad. Dentro de las reacciones tóxicas son las reacciones comunes que suelen verse en una sala de radiología. Estas son cefalea, flushing, náuseas y taquicardia. Son reacciones bastante frecuentes y son muchas veces propias al tipo de contraste, a la osmolaridad del contraste. Nos vamos a centrar sobre todo en la reacción de hipersensibilidad. En ella las vamos a clasificar a su vez en reacciones inmediatas y tardías, dependiendo esta clasificación
por la instauración que se lleve a cabo en la administración del contraste, es decir, posterior al tiempo en el que se administra el mismo. Entonces, llamaríamos inmediata si ocurre la clínica en el intervalo de tiempo entre 1 y 6 horas, y tardía si ocurre posterior a las 6 horas de administrado el contraste. Entonces, tendríamos con esto reacciones inmediatas, las ocurridas en este intervalo de tiempo. ¿Y cuáles serían estas reacciones? Reacciones como clínica cutánea, como urticaria, angioedema, síntomas respiratorios como broncoespasmo, tos, además síntomas digestivos, náuseas y vómitos, y por último y lo más grave, la anafilaxia, que saben que es la asociación de 2 de estos síntomas anteriores. Además tenemos reacciones tardías que pueden ser leves, como un rash maculopapular, urticaria, dermatitis de contacto o eritema fijo, y otros síntomas más severos como síndrome de Stevens-Johnson, una necrólisis epidérmica tóxica y otros más graves como los que mencionó en esta presentación. Con esto les presento una paciente para partir de allí y comenzar a hablar sobre cómo diagnosticamos una reacción de hipersensibilidad por contraste que nos llega a nuestra consulta, una mujer de 55 años sin ningún antecedente de interés, que en 2014, a los 3 minutos de administrar un medio de contraste desconocido, presenta prurito, abones diseminados y mareos. Luego, en 2019, a los 5 minutos de recibir Octiray, que es el Ioversol, IV también aplicado para realizar una tomografía, refiere prurito, abones generalizados, mareo y tos. Por este motivo se deriva a la consulta de alergia. Entonces, de momento vamos a dejarlo hasta aquí, teniendo en cuenta que esta paciente tuvo reacciones en las 2 oportunidades, por lo que les comenté, la clasificaríamos en una reacción inmediata. Entonces, para poder hacer un diagnóstico tenemos que tener en cuenta, primero que todo, si es una reacción inmediata o tardía. Con esto, sabiendo la clasificación de esto, por supuesto, si es una reacción tóxica, como les dije al principio, que en ese caso no tendríamos que hacer nada, si es un síntoma inespecífico no hacemos ningún tipo de estudio, y segundo, tendríamos que tener en cuenta este algoritmo. Primero que todo, ver si hay afectación exclusiva de piel y segundo, si hay afectación generalizada con implicación de anafilaxia y otros órganos. Partiendo de aquí, tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Hay posibilidad de demorar el estudio para ver qué tipo de reacción o qué tipo de contraste, fue el implicado? Si la respuesta es sí, entonces pasaríamos al siguiente escalón, que sería hacer un estudio alergológico, que se los explicaré con detalle. Si la respuesta es no, pasaríamos a este otro escalón que no tengo yo aquí, no tengo nada para apuntar, pero bueno, o sí tengo. No, pero bueno, entonces, si la respuesta es sí y podemos hacer un estudio alergológico, nosotros nos centramos en hacer pruebas cutáneas en PRIC e intradermo con toda la batería de contrastes. Entonces, con esto nos iríamos a la parte de la derecha. En el caso de que nos den estas pruebas positivas, podríamos, con la clínica correspondiente y al tener pruebas cutáneas positivas, podríamos decir que el paciente tiene una alergia a contraste yodado y buscar una alternativa para hacer una prueba de exposición con un contraste alternativo y con esto poder darle una seguridad al paciente de qué otro contraste pueda utilizar, en base a qué otro contraste le vamos a dar en una prueba de exposición a contraste. No le vamos a dar el mismo contraste que le dio la alergia, por supuesto. Le daríamos un contraste que dentro de la reactividad cruzada que tienen los mismos, que se los voy a mostrar a continuación, sea el que menos vaya a tener reacción para que pueda tener seguridad. Ahora, si tenemos al paciente, le hacemos las pruebas cutáneas y nos dan negativas, en este caso catalogaríamos como una reacción adversa no alérgica,
pero igual tendríamos que hacer una prueba de exposición, igualmente con un contraste dentro de los que menos tengan reactividad cruzada, para poder darle una alternativa a este paciente y darle seguridad. Ahora, si no podemos demorar el estudio, que sería este caso anterior, tendríamos que plantearnos y tener la certeza de que en qué caso estamos, si fue una afectación exclusiva de piel o si fue una reacción grave. Si fue una afectación grave, es decir, una reacción anafiláctica, por ejemplo, y podemos evitar el estudio, es decir, podemos evitar el uso del contraste, lo evitaríamos y utilizaríamos, por ejemplo, una tomografía sin contraste o utilizaríamos una resonancia. Pero si es imprescindible el uso de un contraste, tendríamos dos opciones. Por un lado, utilizar un contraste, si el contraste es conocido, es decir, nosotros tenemos al paciente y sabemos que como en el caso de nuestra paciente, que sabemos que lo que le ocasionó fue el OptiRay, lo que haríamos sería hacer el estudio porque lo necesitamos hacer con un contraste. Lo que haríamos sería utilizar premedicación utilizando un contraste lo menos, con el que menos tenga reactividad cruzada con este contraste, siempre bajo el mayor cuidado posible, teniendo en cuenta de que en la sala donde se vaya a realizar ese estudio esté lo más cerca posible una persona que pueda hacer reanimación en caso de que pase algo. Bien sea un anestesista, no tiene que estar en sala, pero tiene que estar lo más cerca posible, o un intensivista. En caso de que el contraste no se ha conocido, es decir, que nuestra paciente no sepamos lo que pasó, es decir, si en el 2014 nos llegaba la paciente, no sabíamos cuál fue el contraste administrado, lo que haríamos es administrar premedicación y utilizar, hacerlo igual, va en una sala con lo más cerca posible una persona que pueda hacer reanimación en caso de que lo necesite. Lo mismo pasaría si la afectación es exclusiva de piel, pero en este caso no necesitaríamos que tener la necesidad de que haya una persona que haga la reanimación lo más cercano posible. Entonces, cuando hablo de reactividad cruzada entre contrastes, es una de las cosas más importantes que tiene que quedar clara. ¿Por qué? Porque es una de las opciones que yo le voy a dar al paciente a la hora de realizar el estudio y a la hora de poder realizar una prueba de exposición. Hay asociaciones intensas, asociaciones frecuentes y asociaciones limitadas. Cuando yo tengo asociaciones intensas, refiero que hay reactividad cruzada muy fuerte entre ese contraste. Igual, cuando hablo de asociación frecuente y asociación limitada, es decir, que si yo, por ejemplo, en el caso de mi paciente, tuvo una reacción, por ejemplo, con iopramida, yo no voy a utilizar el iomeprol. ¿Por qué? Porque no le estoy dando seguridad. Entonces, tendría que utilizar un contraste alternativo que tenga menos reactividad para yo poder tener la seguridad de que esta paciente no me vaya a hacer ningún tipo de reacción o que vaya a estar lo más segura posible. Entonces, con todo esto, ¿en qué caso está indicado realizar un estudio a un paciente que haya tenido una reacción? Solo si existe una historia previa de hipersensibilidad con contraste, si esta hipersensibilidad fue inmediata, moderada o severa, y si la reacción de hipersensibilidad fue tardía. Entonces, en conclusión, es en un paciente que tengamos claro que haya tenido reacción de hipersensibilidad. Ahora, quiero hacer una pregunta. Si tuvo una reacción tóxica del algoritmo que les puse al principio, ¿tendríamos que hacer estudio al paciente? No. Entonces, es algo que si esto queda claro, es algo que creo que
sería lo más ideal, por lo menos esto. Si tenemos un paciente que tiene una reacción tóxica, que no es una reacción de hipersensibilidad, no tenemos que hacer ningún estudio. Para continuar, quiero que sepan que dentro del manejo de las reacciones de contraste, las pruebas cutáneas tienen una sensibilidad, sobre todo cuando son reacciones graves, entre un 4 y 72%, con un valor predictivo bastante alto, hasta 96%, y un valor predictivo negativo dentro de 86 y 96%, mientras que la prueba de provocación y exposición diagnostican hasta casi el 38%, siendo esta el gol estándar dentro del diagnóstico de la alergia. La prueba de provocación y exposición tiene que ser una prueba que se realice en un hospital de alergia, es decir, en un centro especializado con un personal especializado. Siempre debe realizarse una prueba de función renal para ver cómo está la creatinina y el filtrado glomerular. Es ideal realizarla siempre con contrastes iodados de baja osmolaridad. Cuando se utilizan contrastes iodados con gadolinio, lo ideal es realizarlos con contrastes macrocíclicos, y hay que siempre valorar riesgo-beneficio, porque no todas las personas son candidatas a realizar una prueba de exposición. Generalmente se suelen hacer, pero siempre valorando riesgo-beneficio. Y lo ideal es hacerla entre 2 y 6 meses de ocurrida la reacción. Entonces, esto que siempre suele ser una duda, y lo acabo de comentar en el algoritmo, ¿cuándo premedico? ¿Qué hago con la premedicación? No todo el mundo se puede premedicar, porque la premedicación no es la panacea, no es el tratamiento de una reacción para un contraste. Entonces, ya vimos que se premedican, sobre todo cuando lo necesito, cuando no tengo alternativa, porque tengo que hacer la prueba, pero sobre todo en reacciones inmediatas. Y entonces tengo dos pautas de premedicación. Por un lado, la prednisona de 50 miligramos, un comprimido que se administraría a 13, 7 y 1 hora antes de la prueba, y desclorfeniramina 2 miligramos, 2 comprimidos 1 hora antes. Y por otro lado, si no se cumple el tiempo de premedicación oral, podríamos utilizar una pauta rápida, que sería hidrocortisona 200 miligramos más desclorfeniramina, una ampolla endovenosa 1 hora antes de la prueba. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Continuando con nuestra paciente, ella, después de haber tenido su reacción, haberla valorado en la consulta, le realizamos las pruebas cutáneas en PRI con toda la batería de contrastes y dio todo negativo. Al realizarle la intradermo, vemos que da positividad para Octirail, el ioversol, que había sido el implicado. Con esto lo que hicimos fue una prueba de exposición controlada con un contraste alternativo, de los cuales tenía el que menor tenía reactividad cruzada en este caso, la cual fue bien tolerada. Y con esto diagnosticamos a la paciente de alergia a contraste iodado, Octirail, con buena tolerancia probada a iopamidol. Por otro lado, tenemos la otra parte de la moneda, que es las reacciones tardías. Las reacciones tardías no son muy diferentes, simplemente que transcurren más de 6 horas de administrado el contraste. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta lo mismo, la presentación clínica. Si la presentación clínica es una reacción severa, como un DRESS o un síndrome de Stevens-Johnson, lo más importante es, primero, saber si puedo demorar o no el estudio. Si puedo demorar el estudio, perfecto, lo mando al servicio de alergia para hacer el estudio. Entonces, haría la prueba cutánea en PRI e intradermo con lectura tardía, y luego el estudio alergológico, siempre valorando riesgo-beneficio para ver si puedo hacer una prueba de exposición. Y luego, si es imprescindible hacer una prueba en ese momento con el contraste, es preferible evitarlo porque es una reacción grave. En este caso sería preferible hacer una resonancia. Ahora, si la reacción no es complicada y lo que presentó el paciente fue un exantema maculopapular,
la misma pregunta, ¿puedo demorar o no el estudio? Si la respuesta es sí, envío alergia y hago pruebas cutáneas, prica intradermo con lectura tardía y valoro posteriormente, haría la prueba de exposición controlada con un contraste alternativo que haya dado negativo. Si no lo puedo hacer, no puedo demorar el estudio, haría utilizaría un contraste conocido para administrar siempre una alternativa cuya reactividad cruzada sea la menor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ustedes se preguntarán, ¿y si necesito hacerlo y tengo que premedicar? Y yo lo voy a premedicar porque es que me da miedo. En el caso de las reacciones tardías, la premedicación, la evidencia, los últimos estudios avalan que la premedicación en reacciones tardías no está recomendada. Entonces, no hace nada, no tiene ningún valor. No hacemos nada premedicando en reacciones tardías. Por lo tanto, dos cosas que tenemos que llevarnos claro es que en reacciones tardías no vamos a hacer nada premedicando y que las reacciones tóxicas no las vamos a estudiar. Entonces, ¿cómo actuaríamos en un caso de una reacción adversa por contraste? Cualquier especialista que tenga una reacción adversa, primero que todo, siempre preguntar al paciente si ha tenido una reacción previa. Segundo, hacer una interconsulta alergia y sería ideal para facilitarle al paciente y a nosotros cómo fue esa reacción, con qué medio de contraste fue, qué tipo de reacción tuvo y qué tiempo para saber si fue inmediata o fue tardía. El radiólogo sería ideal que en los informes se indique qué contraste se utiliza, porque muchas veces no se sabe qué contraste se utilizó y eso hace muy difícil el estudio. Siempre cuando se firme el consentimiento informado hay que explicarle al paciente que puede tener reacciones que son reacciones fisiológicas, que es la reacción tóxica. Y por nuestra parte se haría el estudio y se recomendaría un contraste alternativo que se pueda utilizar para poder saber si se puede indicar la premedicación o no. Como conclusión, quiero finalizar teniendo en cuenta que hay que indicar a los pacientes que por nuestra parte, qué premedicación se puede utilizar, qué reacción por contraste tuvo. Hay que identificar el contraste utilizado siempre, porque eso facilita la vida al paciente. Hay que estudiar al paciente que lo requiera, hay que valorar siempre al paciente tanto por la parte de alergia como por la parte de radiología y que la premedicación no es el tratamiento en una reacción de hipersensibilidad por contraste. Este es nuestro servicio, pero nuestro servicio no es el único servicio que lleva una reacción. Las reacciones por hipersensibilidad a contraste es un trabajo en equipo, tanto de radiología como de cualquier especialista del hospital y por supuesto de nuestra parte. Muchas gracias.